La llegada de Elena. El sonido de las lágrimas de un hombre millonario cayendo al suelo vale más que todo el oro del mundo, y Ricardo Mendoza estaba llorando por primera vez en 3 años. Lo que estaba viendo era imposible. Su hijo Sebastián, de 7 años, ciego de nacimiento, estaba sonriendo. No una sonrisa forzada o cortés, sino una sonrisa real, genuina, que iluminaba todo su rostro. Una mujer joven estaba sentada en el suelo alfombrado de la biblioteca, con Sebastián a su lado, leyendo un cuento con una voz que parecía música. Y entonces, el pequeño dragón tocó la flor mágica con su patita y pudo sentir todos los colores del arco iris corriendo por sus escamas como pequeños ríos de felicidad. Elena Vázquez no solo estaba leyendo, tomaba las pequeñas manos de Sebastián y las guiaba suavemente sobre diferentes texturas que había traído consigo. Un trozo de terciopelo para el dragón, pétalos de rosa para la flor mágica, piedras lisas para el río. Sebastián reía cada vez que tocaba algo nuevo, un sonido que Ricardo había olvidado que existía. ¿Sientes cómo el terciopelo es suave como las nubes que tocan los aviones, Sebastián? Así eran las escamas del dragón bueno. El niño asintió con entusiasmo, sus dedos explorando cada textura con curiosidad. Por primera vez en años, Sebastián estaba participando activamente en algo, no solo existiendo en silencio. Ricardo Mendoza había construido un imperio empresarial desde la nada. Tenía propiedades en 5 países, empresas que generaban millones al mes, poder que otros solo soñaban. Pero en este momento, viendo a su hijo conectar con el mundo otra vez, se sentía como el hombre más pobre y a la vez más rico del planeta. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, gruesas, calientes, cargadas de 3 años de dolor contenido. Desde la muerte de Carmen, su esposa, durante el parto que trajo a Sebastián al mundo, esta casa se había convertido en un mausoleo de silencio. El niño nació ciego y con la carga emocional de una madre que nunca conocería. Ricardo había contratado a las mejores niñeras, terapeutas, especialistas en educación para ciegos, todos profesionales, todos eficientes, todos incapaces de arrancar una sola sonrisa genuina de su hijo. Hasta ahora. Señor Mendoza, ¿se encuentra bien? La voz suave lo sacó de sus pensamientos. Elena había notado su presencia en la puerta. Sebastián volteó la cabeza hacia el sonido de la voz de su padre, pero por primera vez en años no se encogió ni se puso tenso. «Papi, Elena me está contando sobre el dragón que podía ver con las manos igual que yo». Ricardo se secó rápidamente las lágrimas, carraspeó para controlar su voz quebrada. No quería interrumpir, solo vine a ver cómo estaba Sebastián. Elena se levantó del suelo, alisando su uniforme sencillo pero limpio. Era una mujer joven, tal vez de 25 años, con ojos marrones cálidos y una sonrisa que parecía iluminar la habitación. Había algo diferente en ella, algo que las otras empleadas no tenían. No miraba a Sebastián con lástima o incomodidad. Lo miraba como a cualquier niño normal que merecía cuentos, risas y aventuras. «Disculpe, señor. Sé que solo me contrataron para la limpieza de la casa, pero cuando llegué esta mañana encontré a Sebastián aquí en la biblioteca. Parecía tan solo. Esperé un momento que usted bajara, pero como no llegó, pensé que tal vez... No se disculpe». Ricardo la interrumpió, su voz aún temblorosa. «Por favor, no se disculpe». Elena lo miró con curiosidad. Había algo extraño en la forma como este hombre poderoso la estaba mirando. No con la autoridad fría de un jefe, sino con algo parecido a la gratitud desesperada. «La señora Carmen tenía muchos libros aquí», explicó Elena suavemente. «Vi las fotos de ella por toda la casa. Pensé que tal vez a Sebastián le gustaría escuchar las historias que su mamá habría querido contarle». El corazón de Ricardo se detuvo un segundo. Nadie había mencionado a Carmen frente a Sebastián en años. Todos los especialistas habían dicho que era mejor no hablar de la madre que no conoció, que podría confundirlo o entristecerlo más. Pero Sebastián no parecía confundido o triste. Al contrario, había algo de paz en su expresión. «Mami tenía muchos libros», dijo Sebastián con una voz más clara de la que Ricardo había escuchado en mucho tiempo.
Elena dice que puedo conocerlos con las manos y los oídos. Ricardo se acercó lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper esta magia inesperada. Se sentó en una de las sillas de cuero cerca de donde Elena y Sebastián habían estado jugando. ¿Te gusta cuando Elena te lee? Sebastián asintió con entusiasmo. Sí, papi, me gusta mucho. Elena hace voces diferentes para cada personaje y me deja tocar cosas para entender mejor las historias. El dragón era suave, la flor olía bonito y las piedras estaban frescas como el agua. Ricardo miró a Elena con una mezcla de asombro y algo que no sabía cómo nombrar. Esta mujer, que había sido contratada apenas esa mañana para limpiar la casa, había logrado en 2 horas lo que docenas de profesionales no habían conseguido en 3 años. Señor Mendoza, si le parece inapropiado que esté aquí con Sebastián, puedo... No. La palabra salió más fuerte de lo que Ricardo pretendía. No, por favor. Es solo que... Hace mucho tiempo que no veo a Sebastián así de... feliz. Elena sonrió con comprensión. Los niños necesitan historias, señor. Especialmente los niños como Sebastián, que ven el mundo de manera diferente. Las historias les ayudan a construir imágenes en su mente, a entender que hay belleza en el mundo, aunque no puedan verla con los ojos. ¿Usted tiene experiencia trabajando con niños ciegos? No profesionalmente, admitió Elena. Pero mi hermano menor nació sordo. Aprendí que cuando un sentido no funciona, los otros se vuelven más poderosos. Sebastián puede sentir las emociones en las voces, puede tocar texturas que otros ni siquiera notan, puede oler cosas que el resto de nosotros ignoramos. Eso no es una limitación, es un superpoder. Sebastián se rió ante la palabra superpoder. ¿Tengo superpoderes, Elena? Por supuesto que sí, pequeño. Tienes el superpoder de la imaginación. Cuando yo te describo el dragón verde, tú puedes imaginar el verde más hermoso que existe. Cuando te hablo del castillo dorado, tú puedes ver un dorado más brillante que cualquier oro real. Ricardo observó cómo su hijo absorbía cada palabra de Elena. Había una conexión ahí, algo puro y genuino que no había visto en años. Las otras empleadas trataban a Sebastián con una mezcla de profesionalismo y lástima mal disimulada. Elena lo trataba como lo que era, un niño inteligente y capaz que solo necesitaba que le hablaran en su idioma. Elena, dijo Ricardo sintiendo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría todo. ¿Le gustaría quedarse un poco más? Tal vez podría continuar con la historia. Los ojos de Elena se iluminaron. Me encantaría, si a Sebastián le parece bien. Sí, exclamó el niño. Quiero saber si el dragón encuentra a su familia. Elena volvió a sentarse en el suelo, y Ricardo se quedó en su silla observando. Por primera vez en 3 años, se quedó a observar a su hijo jugar, en lugar de escapar a su oficina para evitar enfrentar el silencio y la distancia que siempre había caracterizado su relación. Muy bien, continuemos. El dragón camina por el bosque mágico y de repente escucha un sonido que hace que su corazón dé un salto de alegría. Elena siguió narrando, creando un mundo táctil y sonoro que Sebastián podía habitar completamente. Ricardo la observó trabajar, notando cómo cada gesto, cada cambio en el tono de voz, cada textura que ofrecía, estaba pensado para incluir a Sebastián en la aventura. Cuando la historia terminó, 1 hora después, Sebastián estaba completamente relajado, casi dormido contra el costado de Elena. ¿Mañana hay más cuentos?, preguntó con una voz soñolienta. Elena miró a Ricardo esperando su respuesta. Si Elena quiere volver mañana, sí, dijo Ricardo suavemente. Por supuesto que quiero volver. Esa noche, después de que Elena se fuera y Sebastián estuviera acostado, Ricardo se quedó despierto en su estudio pensando. Por primera vez en años, había visto a su hijo realmente feliz, no resignado, no simplemente tranquilo, sino genuinamente alegre. Tal vez era hora de admitir que todo el dinero del mundo, todos los especialistas más caros, no podían reemplazar algo tan simple y poderoso como una persona que realmente se preocupara. Tal vez era hora de darle a Elena una oportunidad real de formar parte de sus vidas. Al día siguiente, cuando Elena llegó puntualmente a las 8 de la mañana,
Ricardo la estaba esperando en la sala. «Elena, ¿necesitamos hablar?» Ricardo había ensayado esas palabras toda la madrugada. Estaba parado en la entrada principal de su mansión, esperándola con una propuesta que sabía que cambiaría todo. Cuando Elena llegó caminando por el sendero de piedra, cargando una pequeña mochila de tela, él sintió una extraña combinación de nerviosismo y esperanza. «Buenos días, señor Mendoza. ¿Ocurre algo malo?» «Todo lo contrario». Ricardo se aclaró la garganta. «Quiero ofrecerle algo diferente. No solo limpiar la casa. Quiero que se concentre en Sebastián». Elena parpadeó, confundida. «¿Cómo dice?» «Quiero contratarla como, bueno, no sé exactamente cómo llamarlo, compañera de Sebastián, narradora oficial. Lo que hizo ayer...» Ricardo pausó, buscando las palabras correctas. «En 3 años, ningún especialista logró lo que usted consiguió en 2 horas». El rostro de Elena se iluminó con una mezcla de emoción y preocupación. «Señor Mendoza, yo no tengo títulos universitarios ni certificaciones en educación especial. Solo sé contar historias y...» «Exactamente. Eso es lo que necesita mi hijo. No más terapias frías ni ejercicios mecánicos. Necesita lo que usted le dio ayer: alegría». Elena miró hacia la casa, donde probablemente Sebastián ya estaba despierto, esperando en la biblioteca. «¿Cuánto tiempo lleva Sebastián sin conectar realmente con alguien?» «Desde que nació», admitió Ricardo con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Su madre murió en el parto. Yo me sumergí en el trabajo porque no sabía cómo manejar a un bebé ciego. Contraté a las mejores niñeras, pero ellas solo cumplían sus horarios. Nadie se quedaba a jugar o a inventar mundos imaginarios». Elena asintió con comprensión. No había juicio en sus ojos, solo empatía. «¿Puedo preguntarle algo personal, señor Mendoza?» «Adelante». «¿Cuándo fue la última vez que usted jugó con Sebastián?» La pregunta golpeó a Ricardo como un puñetazo. Se quedó callado tanto tiempo que Elena empezó a disculparse. «No tengo que responder eso», murmuró él finalmente. «Pero la respuesta es que nunca he jugado realmente con mi hijo». En ese momento, como si hubiera estado escuchando, apareció Sebastián en la puerta principal. Había bajado las escaleras solo, algo que raramente hacía. «¿Elena ya llegó?» Escuché voces. «Aquí estoy, pequeño tesoro», respondió Elena acercándose a él. «¿Dormiste bien?» «Soñé con el dragón de ayer. En mi sueño, él me enseñaba a volar usando las manos como alas». Ricardo observó cómo Elena se agachó al nivel de Sebastián, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «¿Sabes qué? Hoy podemos hacer que ese sueño se vuelva realidad. ¿Te gustaría aprender a volar por la casa?» Los ojos ciegos de Sebastián se abrieron con emoción. «¿Cómo?» «Con un juego que inventé. Se llama Navegación de Aventureros. Tú serás el capitán de una nave espacial y yo seré tu copiloto. Juntos exploraremos planetas nuevos, que casualmente se parecen mucho a los cuartos de tu casa». Ricardo frunció el ceño. «¿Es seguro que un niño ciego camine solo por la casa?» Elena lo miró con una sonrisa paciente. «Señor Mendoza, Sebastián conoce esta casa mejor que nadie. El problema no es que no pueda moverse con seguridad. El problema es que nadie le ha enseñado a sentirse confiado explorando su propio espacio». Tenía razón. Sebastián siempre era llevado de un lugar a otro. Nunca había tenido la oportunidad de desarrollar independencia en su propio hogar. «La cocina será nuestro primer planeta», continuó Elena. «¿Listo, capitán Sebastián?» «Listo». Elena tomó la mano de Sebastián y comenzaron a caminar lentamente hacia la cocina. Pero no era una caminata normal. Elena narraba cada paso como si fuera una expedición espacial. «Atención, capitán. Estamos aproximándonos al planeta cocina. Puedo sentir el aroma a café recién hecho que indica vida inteligente. ¿Recibe la señal?» Sebastián olfateó el aire dramáticamente. «Señal recibida. También detecto pan tostado». «Excelente trabajo, capitán. Sus sensores están funcionando perfectamente». Cuando llegaron a la cocina, Elena había transformado el espacio familiar en algo mágico.
Guió las manos de Sebastián para que tocara diferentes superficies, describiendo cada una como parte del paisaje alienígena. Esta superficie fría y lisa es el lago de metal del planeta. Los nativos lo usan para preparar alimentos mágicos. Sebastián pasó las manos por la encimera de acero inoxidable, riéndose. Es como hielo que nunca se derrite. Ricardo lo siguió en silencio, fascinado por la transformación que veía en su hijo. Sebastián estaba caminando con más confianza, haciendo preguntas, explorando activamente, en lugar de ser llevado pasivamente de un lugar a otro. «Ahora, capitán», dijo Elena, «necesitamos recolectar muestras para llevar de vuelta a la Tierra. ¿Qué cree que deberíamos recoger de este planeta?» Elena abrió la alacena y comenzó a sacar diferentes ingredientes, dejando que Sebastián los oliera y tocara. «Esta muestra huele dulce y granulada», dijo Sebastián, hundiendo los dedos en un recipiente de azúcar. «Excelente descubrimiento. Es arena de cristal dulce, muy valiosa en nuestro planeta». Siguieron explorando diferentes texturas: la suavidad de la harina, la rugosidad de la avena, la dureza lisa de los frijoles secos. Cada ingrediente se convirtió en un tesoro de otro mundo bajo la imaginación de Elena. Ricardo se dio cuenta de que estaba sonriendo. No podía recordar la última vez que había sonreído viendo a su hijo. Siempre había sentido una mezcla de tristeza y culpa cuando observaba a Sebastián, pero ahora solo sentía orgullo. Su hijo era inteligente, curioso, capaz. «Papi, ¿quieres ser parte de nuestra expedición?» La pregunta de Sebastián lo tomó por sorpresa. Su hijo le estaba extendiendo una invitación directa a unirse a su juego. «Yo no sé cómo jugar a esto». «Elena puede enseñarte», dijo Sebastián con confianza absoluta. «Ella es muy buena enseñando». Elena le sonrió a Ricardo con aliento. «Es fácil, señor Mendoza. Solo necesita usar su imaginación y describir todo como si fuera una aventura». Con cierta timidez, Ricardo se acercó. Elena le pasó un puñado de canela en polvo. «¿Qué podría ser esto en nuestro planeta alienígena?», le preguntó. Ricardo miró el polvo marrón, luego a su hijo expectante, y algo se relajó dentro de él. Es polvo de estrellas», dijo tentativo. «Los nativos del planeta lo usan para darle sabor mágico a sus comidas». Sebastián aplaudió con deleite. «Papi es bueno en esto». Por primera vez en 7 años, Ricardo sintió que realmente estaba conectando con su hijo. Pasaron la mañana entera explorando la casa. El comedor se convirtió en un bosque de árboles gigantes, las sillas, la sala en una playa con rocas misteriosas, los cojines, y el jardín en una jungla llena de criaturas cantarinas, los pájaros reales que anidaban en los árboles. Durante el almuerzo, Sebastián no paró de hablar sobre sus aventuras. Describía cada planeta que habían visitado, cada tesoro que habían encontrado. Era como si hubiera despertado de un largo sueño. «Elena», dijo de repente, «mañana podemos explorar el segundo piso. Nunca he estado en el ático. Apuesto a que ahí hay dragones durmiendo». Elena miró a Ricardo, esperando su aprobación. Él asintió sin dudarlo. «Por supuesto. Mañana seremos exploradores de torres mágicas». Después del almuerzo, mientras Sebastián descansaba, Ricardo y Elena se quedaron en la terraza. «No sé cómo agradecerle lo que está haciendo», dijo Ricardo. «No hace falta agradecerme. Trabajar con Sebastián es un privilegio. Es un niño extraordinario. ¿De verdad cree eso? ¿No dice eso solo para ser amable?» Elena lo miró seriamente. «Señor Mendoza, su hijo tiene una imaginación increíble, una memoria excelente y una capacidad de adaptación que muchos adultos envidiarían. Su ceguera no es una limitación para él. La limitación ha sido que nadie le había mostrado cómo usar sus fortalezas». Ricardo se quedó pensativo. Los otros especialistas siempre hablaban de lo que él no podía hacer, lo que necesitaba superar. Ese fue el error. Sebastián no necesita superar nada. Necesita desarrollar lo que ya tiene. Esa tarde, cuando Elena se preparaba para irse, Sebastián corrió a abrazarla. «¿Volverás mañana, seguro?» «Por supuesto, pequeño explorador». «¿Y papi también jugará con nosotros?»
Elena miró a Ricardo, quien sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Si él quiere...» «Sí», dijo Ricardo sin dudarlo. «Yo también quiero explorar el ático mágico». Esa noche, por primera vez en años, Sebastián se quedó dormido sonriendo, y Ricardo se quedó despierto, no por el trabajo o las preocupaciones, sino planeando qué aventuras podrían vivir al día siguiente con Elena. Había encontrado algo que no sabía que estaba buscando, una manera de conectar realmente con su hijo, y todo gracias a una mujer que veía magia donde otros solo veían limitaciones. El primer síntoma de que algo estaba cambiando demasiado rápido llegó un martes por la tarde, cuando Ricardo encontró a Sebastián llorando en su habitación. «¿Qué pasa, hijo?» Ricardo se sentó en la cama, sintiendo cómo el pánico familiar regresaba a su pecho. «Tengo miedo», susurró Sebastián, abrazando su oso de peluche. «¿Miedo de qué? De que Elena se vaya, de que todo vuelva a ser silencioso otra vez». Las palabras golpearon a Ricardo con una fuerza inesperada. En solo 2 semanas, Elena se había vuelto tan central en la vida de Sebastián que el niño ahora tenía miedo de perderla. ¿Era eso saludable? ¿Era prudente permitir que su hijo se apegara tanto a una empleada? Esa noche, después de acostar a Sebastián, Ricardo se encerró en su estudio y comenzó a hacer las preguntas que había estado evitando. ¿Qué sabía realmente sobre Elena Vázquez? ¿De dónde venía? ¿Por qué una mujer aparentemente tan talentosa estaba trabajando como empleada doméstica? Al día siguiente, cuando Elena llegó, Ricardo la estaba esperando con una expresión seria que ella notó inmediatamente. «Señor Mendoza, ¿ocurre algo? Necesitamos hablar, en privado». Elena siguió a Ricardo hasta su oficina, y él cerró la puerta detrás de ellos. El ambiente se sentía diferente, más tenso. «Quiero saber más sobre usted», dijo Ricardo sin preámbulos, «sobre su pasado, su experiencia, sus referencias». Elena parpadeó, claramente sorprendida por el cambio de tono. «Por supuesto. ¿Qué quiere saber específicamente? Para empezar, ¿por qué está trabajando aquí? Claramente tiene habilidades que van más allá de la limpieza doméstica». Elena se movió incómoda en su silla. «Necesitaba el trabajo, señor Mendoza. No todos tenemos el lujo de elegir empleos ideales». «Eso no responde mi pregunta». Hubo un silencio largo antes de que Elena suspirara. «Trabajaba en una escuela para niños con necesidades especiales. Fue una experiencia difícil. Decidí que necesitaba un cambio». «¿Qué tipo de experiencia difícil?» Elena miró hacia la ventana evitando los ojos de Ricardo. «Hubo un accidente. Un niño bajo mi cuidado se lastimó. Los padres me culparon. Perdí mi trabajo y... Bueno, es difícil conseguir referencias después de algo así». Ricardo sintió que su instinto protector se activaba. «¿Qué tipo de accidente?» «El niño se cayó durante una actividad que yo había organizado. Se rompió el brazo. No fue culpa mía. Pero cuando algo sale mal, siempre culpan al empleado, no a la institución». La historia sonaba plausible, pero Ricardo notó que Elena no lo estaba mirando directamente. Había algo en su lenguaje corporal que le hacía dudar. «¿Puedo contactar a su empleador anterior?» «La escuela cerró el año pasado por problemas financieros», respondió Elena rápidamente. «Pero puedo darle otros contactos si lo desea». En ese momento, oyeron la voz de Sebastián desde el pasillo. «Elena, ¿dónde estás? Quiero ir a explorar el planeta Jardín». Elena se levantó automáticamente. «¿Debería ir con él?» «No». Ricardo la detuvo con un gesto. «Hoy Sebastián va a pasar el día conmigo, sin usted». La expresión de Elena cambió a una de confusión genuina. ¿He hecho algo malo? Necesito evaluar si la dependencia que está desarrollando mi hijo hacia usted es saludable». Elena se quedó callada por un momento, luego asintió lentamente. «Entiendo su preocupación, pero separarlo abruptamente de algo que lo hace feliz podría ser más dañino que...» «Soy su padre», interrumpió Ricardo con más dureza de la que pretendía. «Creo que puedo decidir qué es mejor para él». Elena retrocedió como si la hubiera abofeteado. «Por supuesto. Disculpe la intrusión». Cuando Elena se fue, Ricardo se dirigió a buscar a Sebastián, decidido a demostrar que podía conectar con su hijo sin intermediarios. «Hoy vamos a explorar juntos, tú y yo».
le dijo a Sebastián. ¿Y Elena? Elena no va a venir hoy. El rostro de Sebastián se arrugó de inmediato. ¿Por qué? ¿Está enferma? No está enferma. Simplemente pensé que podríamos pasar tiempo juntos, solo nosotros dos. Ricardo intentó recrear los juegos que había visto hacer a Elena, pero se sentía forzado y poco natural. Cuando trató de convertir la sala en una playa alienígena, Sebastián no respondía con el mismo entusiasmo. «No suena igual», murmuró Sebastián después de 20 minutos de intentos. «¿Qué no suena igual?» «Tu voz, cuando juegas, suenas triste». La observación de su hijo lo golpeó como una flecha. Sebastián tenía razón. Ricardo estaba haciendo los movimientos, pero no sentía la magia que Elena traía naturalmente a cada interacción. «Papi, Elena hizo algo malo». «No, hijo, Elena no hizo nada malo». «Entonces, ¿por qué no puede venir?» Ricardo se quedó sin respuesta. ¿Cómo le explicaba a un niño de 7 años que tenía miedo de que se encariñara demasiado con alguien que podría irse en cualquier momento? El día se alargó dolorosamente. Sin Elena, Sebastián volvió a su estado anterior. Callado, apático, poco receptivo. No era rebelde ni problemático, simplemente ausente. Durante la cena, Sebastián apenas tocó su comida. ¿No tienes hambre? Un poco. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir? Está bien. Ricardo intentó leer con las voces dramáticas que había visto usar a Elena, pero se sentía ridículo. Sebastián escuchaba educadamente, pero no había participación, no había risas, no había preguntas emocionadas. Cuando apagó las luces, Sebastián le preguntó en voz baja: «Papi, ¿Elena va a volver mañana?» «No lo sé, hijo. Fue por algo que yo hice». «No, Sebastián, tú no hiciste nada malo». «Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera hecho algo malo?» La pregunta se quedó flotando en el aire después de que Ricardo salió del cuarto. Se dirigió a su estudio y se sirvió un whisky, algo que no había hecho en meses. Su teléfono sonó. Era Elena. «Señor Mendoza, siento molestarlo tan tarde. Solo quería saber cómo estuvo Sebastián hoy». Ricardo dudó antes de responder. «Estuvo tranquilo». ¿Tranquilo como en paz o tranquilo como en retraído? La pregunta mostraba un conocimiento de Sebastián que a Ricardo le costaba admitir que él mismo no tenía. «Retraído», admitió finalmente. Hubo una pausa antes de que Elena hablara de nuevo. «Señor Mendoza, entiendo sus preocupaciones sobre el apego. Es natural que un padre quiera proteger a su hijo, pero aislar a Sebastián del progreso que ha hecho no lo protege, lo lastima. ¿Está cuestionando mis decisiones como padre?» «Estoy sugiriendo que tal vez el problema no es que Sebastián se esté apegando demasiado a mí, sino que usted tiene miedo de apegarse demasiado también». La observación era tan certera que Ricardo se quedó sin palabras. «Mañana», continuó Elena suavemente, «si me lo permite, me gustaría mostrarle algo. Una manera de que usted y Sebastián desarrollen su propia conexión, sin que yo sea el intermediario». «¿Qué quiere decir?» «Quiero enseñarle a usted las técnicas que uso con Sebastián, no para que me reemplace, sino para que pueda conectar con él en sus propios términos». Ricardo se quedó pensando. Era una propuesta razonable, aunque su orgullo se resistía a admitir que necesitaba lecciones para relacionarse con su propio hijo. «Una condición», dijo finalmente. «¿Cuál?» «Quiero referencias verificables. Quiero saber exactamente quién es usted y de dónde viene». Elena suspiró audiblemente. «Está bien, le traeré toda la información que necesite». «¿Hay algo que deba saber? ¿Algo que pueda afectar la seguridad de mi hijo?» «No, señor Mendoza, no hay nada en mi pasado que pueda lastimar a Sebastián, pero entiendo su necesidad de verificarlo». Después de colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su estudio. En la distancia, podía ver las luces de la ciudad. Millones de personas viviendo sus vidas, enfrentando sus propios miedos y decisiones difíciles. Se dio cuenta de que Elena tenía razón en algo. Él tenía miedo. No solo de que Sebastián se lastimara, sino de lastimarse él mismo. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera su propio hijo podía escalarlos completamente.
Tal vez era hora de empezar a derribar esos muros, ladrillo por ladrillo. Al día siguiente, cuando Elena llegó, traía una carpeta con documentos. «Aquí está todo», dijo entregándosela. Certificados de educación, cartas de recomendación de empleos anteriores, verificación de antecedentes y la verdad completa sobre por qué dejé mi último trabajo. Ricardo abrió la carpeta y comenzó a revisar. Todo parecía estar en orden, pero había algo más en la expresión de Elena. ¿La verdad completa? Elena respiró profundo. El accidente sí ocurrió, pero no fue durante una actividad mía. Fue durante el recreo mientras yo estaba con otro grupo. Me culparon porque era la empleada nueva, la más fácil de despedir. ¿Por qué no me dijo eso desde el principio? Porque cuando tienes antecedentes laborales complicados, aprendes a ser cautelosa con la verdad. Pero Sebastián merece honestidad completa, y usted también. Ricardo cerró la carpeta y la miró directamente. ¿Está dispuesta a enseñarme a conectar mejor con mi hijo? Elena sonrió por primera vez en 2 días. Será mi honor. La primera lección de Elena a Ricardo comenzó en un lugar inesperado, frente al retrato de Carmen en el vestíbulo principal. «Hábleme de ella», dijo Elena suavemente, señalando la fotografía de la mujer rubia de sonrisa radiante. Ricardo se tensó inmediatamente. ¿Qué tiene que ver Carmen con esto? Todo. Sebastián lleva el vacío de una madre que nunca conoció, y usted lleva la culpa de una esposa que no pudo salvar. Hasta que no enfrenten esos fantasmas juntos, van a seguir siendo extraños viviendo en la misma casa. Las palabras de Elena eran directas, sin la suavidad diplomática que la mayoría de las personas usaban cuando hablaban de Carmen. Esto extrañamente tranquilizó a Ricardo. Carmen era perfecta, al menos así la recuerdo. Tenía esta manera de iluminar cualquier habitación donde entraba. Cuando supimos que estaba embarazada, ella ya había elegido nombres, había decorado la habitación del bebé, había planificado cada detalle de su futuro juntos. Elena escuchaba sin interrumpir, pero Ricardo notó que observaba cuidadosamente su lenguaje corporal. El día que nació Sebastián fue el mejor y el peor día de mi vida. Cuando los médicos me dijeron que Carmen había tenido complicaciones, cuando me dijeron que tenía que elegir entre salvar a ella o al bebé, la voz de Ricardo se quebró. Era la primera vez que contaba esta historia completa en voz alta. Elegí salvar a Sebastián porque era lo que Carmen habría querido, pero durante años me he preguntado si tomé la decisión correcta. ¿Sebastián sabe algo de esto? Nada. Le he dicho que su madre era maravillosa, que lo amaba mucho, pero nunca le he contado los detalles. Elena asintió pensativamente. ¿Sabe qué es lo más cruel de esta situación, señor Mendoza? Ricardo la miró esperando. Sebastián no solo perdió a su madre, también perdió a su padre. Usted ha estado tan consumido por la culpa que nunca le permitió a su hijo conocer realmente al hombre que Carmen eligió para formar una familia. La observación fue como un golpe al estómago. Elena tenía razón, pero escucharlo dicho tan claramente dolía. No sé cómo ser padre sin sentir que estoy traicionando su memoria. ¿Quiere saber un secreto? Elena se acercó al retrato de Carmen. Las madres que aman a sus hijos no quieren que sus esposos se conviertan en fantasmas. Quieren que sean padres presentes, amorosos, reales. En ese momento apareció Sebastián bajando las escaleras guiándose con la barandilla. ¿Están hablando de mami? Ricardo se congeló, pero Elena respondió naturalmente. Sí, pequeño, tu papá me estaba contando qué tipo de persona era ella. Era bonita, muy bonita, respondió Ricardo, su voz aún temblorosa. Me parezco a ella. Era la primera vez que Sebastián hacía esa pregunta directamente. Ricardo miró a su hijo. Los mismos ojos azules, la misma forma de la nariz, el mismo cabello rubio rizado. Te pareces mucho a ella, hijo, especialmente cuando sonríes. Sebastián sonrió como si estuviera probando la similitud. Elena, ¿crees que mi mami estaría orgullosa de mí? Elena miró a Ricardo, dándole la oportunidad de responder. Ricardo se agachó hasta quedar al nivel de su hijo. Tu madre estaría más que orgullosa, Sebastián. Estaría fascinada por tu imaginación,
por tu valentía, por lo inteligente que eres. ¿Ella también inventaba cuentos? Ricardo sonrió por primera vez al hablar de Carmen. Toda la noche, incluso antes de que nacieras, solía hablarte y contarte historias. Decía que podía sentir cuando te movías en respuesta a su voz. Sebastián absorbió esta información con la seriedad de un niño hambriento de conexiones con su madre perdida. ¿Puedes contarme una de esas historias? Ricardo miró a Elena, quien asintió alentadoramente. Había una que le encantaba sobre un príncipe que podía hablar con los animales. Por la siguiente hora Ricardo compartió recuerdos de Carmen que había mantenido encerrados durante años. Elena observaba cómo, gradualmente, tanto padre como hijo se relajaban mientras construían puentes hacia el pasado que los conectaba. Cuando Sebastián subió a tomar su siesta, Elena se dirigió a Ricardo. Eso fue hermoso. ¿Ve cómo Sebastián no se puso triste hablando de su madre? Se sintió más conectado con usted. Pensé que hablar de Carmen lo confundiría o lo entristecería. Los niños necesitan historias sobre sus orígenes. Sin ellas, se sienten como si hubieran aparecido de la nada. Elena se dirigió hacia la ventana que daba al jardín. Ahora necesito contarle algo sobre mi propio pasado. Algo que explicará por qué entiendo tan bien a Sebastián. Ricardo se tensó ligeramente. ¿Qué quiere decir? Mi hermano Diego, el que mencioné que nació sordo, también perdió a su madre durante el parto. Yo tenía 12 años cuando nació. Mi padre se sumió en una depresión tan profunda que básicamente yo crié a Diego durante sus primeros años. Elena se movió hacia una silla, invitándolo a sentarse también. Durante años mi padre culpó a Diego por la muerte de mi madre, no conscientemente, pero era obvio. Cada vez que miraba a Diego, veía a la mujer que había perdido. Diego crecía sintiéndose responsable por algo que no podía controlar. ¿Qué pasó? Cuando Diego tenía 5 años, finalmente exploté. Le dije a mi padre que tenía que elegir. Honrar la memoria de mi madre siendo el padre que ella habría querido que fuera, o seguir siendo un extraño resentido que vivía en la misma casa que su hijo. Ricardo sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Funcionó? No inmediatamente, pero plantó una semilla. Mi padre comenzó terapia, comenzó a participar activamente en la educación especial de Diego, y gradualmente construyeron una relación real. Elena pausó, mirando directamente a Ricardo. Por eso reconocí inmediatamente la dinámica entre usted y Sebastián. No es solo que Sebastián necesite ayuda para navegar el mundo siendo ciego, es que ambos necesitan ayuda para navegar la pérdida que los conecta y los separa al mismo tiempo. ¿Por eso realmente aceptó trabajar aquí? ¿No era solo por el dinero? Elena sonrió tristemente. Cuando vi el anuncio y supe que había un niño ciego involucrado, algo me llamó. Tal vez era destino, tal vez intuición, pero sabía que podía ayudar. Ricardo se quedó en silencio por varios minutos, procesando todo lo que Elena había compartido. ¿Qué pasó con su hermano? ¿Dónde está ahora? Diego está en la universidad estudiando diseño gráfico. Tiene una novia, amigos, una vida plena. Nadie que lo conoce ahora lo vería como el niño sordo trágico. Lo ven como Diego, inteligente, divertido, talentoso. ¿Y su padre? Murió hace 2 años, pero antes de irse, me dijo que los mejores años de su vida fueron cuando finalmente aprendió a ser realmente padre de Diego. Dijo que mi madre habría estado orgullosa. Ricardo sintió algo cambiando dentro de él, como si una puerta que había estado cerrada durante años, finalmente se estuviera abriendo. Elena, ¿cree que es demasiado tarde para Sebastián y para mí? Señor Mendoza, su hijo tiene 7 años y usted apenas está en sus 30. Tienen décadas por delante para construir una relación hermosa. Lo que necesitan es tiempo, paciencia y la voluntad de ser vulnerables el uno con el otro. Esa tarde, cuando Sebastián despertó de su siesta, Ricardo tenía una propuesta. ¿Te gustaría que te enseñe a tocar el piano? Sebastián se iluminó inmediatamente. ¿De verdad? ¿Tú sabes tocar piano? Tu madre me enseñó. Decía que la música era el lenguaje universal, que incluso los bebés la entendían. Se dirigieron al piano de cola que había estado cubierto con una sábana desde la muerte de Carmen.
Cuando Ricardo quitó la cubierta, el instrumento brilló bajo la luz de la tarde. Mami tocaba este piano todos los días, especialmente cuando estaba embarazada de ti. Ricardo se sentó en el banco y pulsó algunas teclas suavemente. El sonido llenó la habitación con ecos de memorias más felices. Ven, siéntate conmigo. Sebastián se acercó cuidadosamente y se sentó junto a su padre. Ricardo tomó las pequeñas manos de su hijo y las colocó sobre las teclas. La música no se toca solo con los dedos, se siente con todo el cuerpo. ¿Puedes sentir cómo vibra el piano cuando presionas las teclas? Sebastián asintió, fascinado por las vibraciones que subían por sus brazos. Elena observaba desde la puerta, sonriendo mientras veía a padre e hijo finalmente encontrando su propio lenguaje de conexión. Por primera vez desde la muerte de Carmen, la casa se llenó de música. Y por primera vez en años, Ricardo sintió que tal vez, solo tal vez, podía ser el padre que Carmen había soñado que fuera. El timbre de la puerta sonó exactamente a las 3 de la tarde, interrumpiendo la lección de piano que se había convertido en el momento favorito del día para Ricardo y Sebastián. ¿Esperas a alguien?, preguntó Elena desde la cocina, donde preparaba la merienda. No, respondió Ricardo, levantándose del banco del piano. Sebastián, sigue practicando esa melodía. Vuelvo enseguida. Cuando abrió la puerta, Ricardo se quedó paralizado. Frente a él estaba una mujer que podría haber sido Carmen resucitada. La misma altura elegante, el mismo cabello rubio platinado, los mismos ojos azul hielo. Solo las líneas más duras alrededor de la boca y una frialdad en la mirada la distinguían de su difunta esposa. «Hola, Ricardo». La voz era idéntica también, pero desprovista del calor que recordaba en Carmen. «Magdalena». El nombre salió como un susurro conmocionado. ¿Qué haces aquí? ¿No puedo visitar a mi familia?» Magdalena Ruiz sonrió, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. «Han pasado 3 años desde el funeral. Pensé que ya era hora de conocer a mi sobrino». Magdalena entró sin esperar invitación, mirando la casa con una expresión calculadora. Sus ojos se detuvieron en cada detalle, los muebles caros, las obras de arte, los acabados de lujo. «Veo que los negocios te van bien», comentó, pasando un dedo por la superficie de una mesa antigua. «¿Dónde has estado todos estos años?» Ricardo cerró la puerta sintiendo una tensión familiar. Magdalena siempre había tenido ese efecto en él, incluso cuando Carmen estaba viva. Viajando, principalmente, Europa, Asia. Necesitaba tiempo para procesar la pérdida de mi hermana. Desde la sala llegó el sonido del piano. Sebastián había encontrado una melodía simple y la repetía con determinación infantil. ¿Ese es Sebastián? Los ojos de Magdalena se iluminaron con un interés que a Ricardo le pareció demasiado intenso. «Sí, está aprendiendo piano». «¿Solo?» Magdalena se dirigió hacia la sala sin esperar respuesta. Cuando Sebastián escuchó pasos desconocidos, dejó de tocar inmediatamente. Sus hombros se tensaron con la cautela que mostraba ante extraños. «Hola, pequeño», dijo Magdalena con una voz deliberadamente suave. «Soy tu tía Magdalena». Sebastián volteó la cabeza hacia la voz, frunciendo el ceño. Había algo en el tono que no le gustaba, aunque no podía identificar qué. «Hola», respondió cortésmente, pero sin moverse del piano. Magdalena se acercó y se sentó en el banco junto a él. Sebastián se encogió inmediatamente. «Eres igualito a tu madre cuando tenía tu edad», dijo Magdalena, extendiendo una mano para tocar el cabello de Sebastián. El niño se alejó instintivamente. «No me gusta que la gente me toque sin avisar». «Sebastián». Ricardo se acercó para disculparse, pero Magdalena levantó una mano. «No te preocupes. Los niños especiales necesitan tiempo para adaptarse». La forma en que dijo «especiales» hizo que Ricardo se erizara. Había una condescendencia sutil que Elena nunca había mostrado. «Sebastián no es especial», dijo Ricardo firmemente. «Es ciego, pero eso no lo hace menos capaz que cualquier otro niño». Magdalena sonrió esa sonrisa fría otra vez. «Por supuesto», no quise ofender. En ese momento, Elena apareció en la puerta de la sala cargando una bandeja con té y galletas.
Se detuvo en seco al ver a Magdalena. «¿Quién es esta?», preguntó Magdalena, mirando a Elena de arriba abajo con una expresión que claramente evaluaba su ropa sencilla y su posición social. «Elena Vázquez», se presentó Elena antes de que Ricardo pudiera hablar. «Trabajo aquí». «¿Cómo qué?». «Ayudo con Sebastián», respondió Elena diplomáticamente. «¿Eres niñera?». «Soy amiga», intervino Sebastián de repente, volviéndose hacia donde estaba Elena. «Elena es mi amiga que me enseña cosas». Magdalena miró entre Elena y Sebastián con una expresión que Ricardo no logró descifrar completamente. Había algo calculador en esa mirada. «¿Qué tipo de cosas te enseña?». «Me lee cuentos con voces diferentes y me deja tocar texturas para entender mejor las historias, y hace que los cuartos de la casa se conviertan en planetas mágicos». «¿Qué? Creativo», dijo Magdalena, pero su tono sugería que no consideraba la creatividad algo particularmente valioso. Elena dejó la bandeja en la mesa de centro y se dirigió a Ricardo. «Si van a tener una reunión familiar, puedo retirarme y regresar mañana». «No es necesario», dijo Ricardo rápidamente. Luego se dirigió a Magdalena. «Elena forma parte de la rutina diaria de Sebastián». «Entiendo». Magdalena se levantó del piano y caminó alrededor de la sala, examinando cada objeto como si estuviera haciendo inventario. «¿Y cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena?». «Algunas semanas». «Algunas semanas». Magdalena miró a Ricardo con sorpresa fingida. «¿Y ya forma parte de la rutina diaria?». «¡Qué rápido!». Ricardo sintió la crítica implícita y se molestó. «Elena ha sido extraordinaria con Sebastián. Ha hecho más progreso en estas semanas que en los últimos 3 años. No dudo que sea muy competente». Magdalena sonrió a Elena, pero había veneno en esa sonrisa. Debe ser reconfortante para un hombre soltero tener ayuda tan dedicada. Elena se sonrojó ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Mi prioridad es el bienestar de Sebastián». «Por supuesto». Magdalena se dirigió hacia la ventana que daba al jardín trasero. «Esta casa es hermosa, Ricardo. Carmen siempre soñó con una familia en un lugar así». «Ella diseñó la mayoría de la decoración», respondió Ricardo, sintiendo el familiar dolor al hablar de Carmen. «Lo recuerdo. Siempre tuvo muy buen gusto». Magdalena pausó, mirando por la ventana. «¿Sabes? He estado pensando mucho sobre el futuro últimamente, sobre la familia, sobre las responsabilidades. ¿Qué quieres decir?». Magdalena se volteó hacia él con una expresión seria. «Quiero decir que Sebastián necesita una figura materna, y yo soy la persona viva más cercana a Carmen». El silencio que siguió fue tenso. Ricardo miró a Elena, quien había palidecido notablemente. «Magdalena, no creo que...». «No estoy sugiriendo nada dramático», interrumpió Magdalena con una risa que sonaba forzada. «Solo digo que tal vez debería estar más presente en la vida de mi sobrino. Después de todo, soy familia». Sebastián, que había estado escuchando en silencio, habló de repente. «¿Te vas a quedar a vivir aquí?». «¿Te gustaría que me quedara?», preguntó Magdalena acercándose a él otra vez. Sebastián consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé. Tu voz suena como la de mami en las grabaciones, pero... diferente». «¿Diferente cómo?». «Más fría». Ricardo contuvo una sonrisa ante la honestidad brutal de su hijo. Elena tosió discretamente para cubrir lo que sonaba como una risa. Magdalena se puso rígida por un momento. Luego forzó otra sonrisa. «Los niños siempre dicen las cosas más graciosas. Sebastián solo dice la verdad», defendió Elena suavemente. «Por supuesto». Magdalena dirigió a Elena una mirada que era pura veneno mal disimulado. «Los niños son muy... directos». Ricardo decidió que era hora de cambiar el tema. «Magdalena, ¿tienes planes de quedarte en la ciudad por mucho tiempo?». «Eso depende», respondió Magdalena, sentándose en el sofá como si ya fuera la dueña de casa. «Realmente me gustaría pasar tiempo de calidad con Sebastián, conocerlo mejor». «Eso sería lindo», dijo Ricardo, aunque algo en su instinto le decía que fuera cauteloso. «De hecho», continuó Magdalena, «estaba pensando que tal vez podrías darme una habitación aquí por unas semanas.
para facilitar la transición. La sugerencia cayó como una bomba en la habitación. Elena miró a Ricardo con alarm barely concealed y Sebastián se encogió visiblemente. «No estoy seguro de que eso sea», comenzó Ricardo. «Solo por unas semanas», insistió Magdalena. «Quiero compensar los años perdidos y francamente, Ricardo, creo que necesitas apoyo. Criar a un niño con desafíos especiales no puede ser fácil». «Sebastián no es un desafío», dijo Elena firmemente antes de poder detenerse. Magdalena la miró con una sonrisa helada. «Por supuesto que no. Pero seguramente entiendes que la familia tiene prioridad sobre los empleados». El mensaje era claro y directo. Magdalena estaba marcando territorio. Ricardo sintió una guerra interna. Por un lado, Magdalena era familia, la hermana de Carmen. Por otro, había algo en ella que lo hacía sentir incómodo, algo que no recordaba de antes. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, no hay prisa». Magdalena se levantó del sofá. «Mientras tanto, ¿podrías recomendarme un hotel cercano? Puedes quedarte esta noche», se escuchó decir Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. En la habitación de huéspedes, Elena lo miró con una expresión que no pudo descifrar completamente. ¿Era preocupación? ¿Desilusión? «Maravilloso», dijo Magdalena, pero había triunfo en su voz. «Será como en los viejos tiempos». Pero mientras hablaba, sus ojos nunca dejaron de observar a Elena con una intensidad que prometía problemas. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera y Elena se fuera a su casa, Ricardo se quedó despierto preguntándose si había cometido un terrible error al dejar que Magdalena se quedara. Algo en la forma en que había mirado a Elena, algo en la manera en que había hablado de prioridades familiares, le decía que los días de paz que había encontrado con Elena y Sebastián estaban a punto de terminarse. La primera señal de alarma llegó al cuarto día de la estancia de Magdalena, cuando Ricardo despertó a las 5 de la mañana y encontró a Sebastián llorando silenciosamente en su habitación. «¿Qué pasó, hijo?». Ricardo se sentó en la cama, notando inmediatamente que Sebastián estaba más tenso de lo que había estado en semanas. «Tuve una pesadilla. La tía Magdalena estaba en mi sueño, pero no era ella. Era algo malo que se parecía a ella». Ricardo frunció el ceño. Sebastián había estado durmiendo bien desde que Elena comenzó a trabajar con él. ¿Por qué ahora volvían las pesadillas? «Solo fue un sueño, Sebastián. La tía Magdalena es familia. No tienes que tenerle miedo». «Pero es que…». Sebastián pausó como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. Su voz dice cosas bonitas, pero sus pasos suenan enojados. La observación de Sebastián sobre los pasos enojados se quedó con Ricardo mientras bajaba a preparar café. Los niños ciegos desarrollaban una capacidad extraordinaria para leer las emociones a través de sutilezas que otros pasaban por alto. Si Sebastián percibía algo malo en Magdalena. «Buenos días, Ricardo». Magdalena ya estaba en la cocina, vestida impecablemente y preparando lo que parecía ser un desayuno completo. Había transformado la mesa en una presentación digna de una revista de hogar. «Buenos días, no tenías que hacer todo esto». «Quería contribuir. Después de todo, soy huésped en tu casa». Magdalena sonrió mientras vertía café en una taza de porcelana fina que Ricardo no recordaba haber visto antes. «Encontré esta vajilla hermosa en el aparador. Carmen tenía muy buen gusto». Ricardo se sintió incómodo. Esa vajilla había sido el regalo de bodas favorito de Carmen, guardada solo para ocasiones especiales. Magdalena había estado revisando sus armarios. «¿Elena ya viene en camino?», preguntó Magdalena casualmente, untando mermelada en una tostada. «Llega a las 8, como siempre». «Ah, sí, su rutina». Magdalena pausó. «¿No te parece un poco dependiente la relación que Sebastián tiene con ella?». «¿A qué te refieres?». «Bueno, ayer lo escuché preguntar por ella 3 veces antes de las 9 de la mañana, y cuando mencioné que tal vez podríamos pasar el día solos, él inmediatamente preguntó si Elena vendría de todas formas». Ricardo se sirvió café, considerando las palabras de Magdalena. Era cierto que Sebastián se había vuelto muy apegado a Elena, pero
¿Era eso necesariamente malo? Elena ha sido muy buena para él. No dudo de sus buenas intenciones, dijo Magdalena cuidadosamente, pero como alguien que ha trabajado con niños especiales durante mis viajes. ¿Has trabajado con niños especiales? Voluntariado principalmente, en orfanatos en Europa. Magdalena agitó su café pensativamente. Una cosa que aprendí es que los niños vulnerables pueden desarrollar dependencias poco saludables hacia figuras de autoridad temporales. ¿Temporales? Bueno, Ricardo, seamos realistas. Elena es empleada. Las empleadas se van. ¿Qué pasará con Sebastián cuando encuentre otro trabajo o se case o simplemente decida que quiere hacer algo diferente con su vida? La pregunta plantó una semilla de duda que Ricardo no había considerado antes. ¿Qué pasaría cuando Elena se fuera? Además, continuó Magdalena, he notado que cuando ella está aquí, tú te vuelves un poco secundario en la relación con tu hijo. ¿Cómo? Ayer, cuando Sebastián se lastimó el dedo, corrió a buscar a Elena, no a ti. Cuando quiso mostrar algo emocionante, llamó a Elena. Incluso durante la comida todas sus preguntas y comentarios estaban dirigidos hacia ella. Ricardo sintió un golpe en el estómago. Magdalena tenía razón. Sin darse cuenta, había comenzado a permitir que Elena fuera la figura principal en la vida emocional de Sebastián. En ese momento sonó el timbre. Elena había llegado. «Buenos días», dijo Elena al entrar a la cocina, pero se detuvo al ver el desayuno elaborado y la vajilla fina. «¿Interrumpo algo especial?» «Para nada», respondió Magdalena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo quería preparar un desayuno familiar. ¿Te gustaría acompañarnos?» Elena miró a Ricardo, quien evitó su mirada. «Gracias, pero ya desayuné. ¿Dónde está Sebastián?» «Arriba. Tuvo una mala noche», dijo Ricardo. «Una mala noche. ¿Qué pasó?» «Pesadillas», explicó Magdalena antes de que Ricardo pudiera responder. «Probablemente demasiada estimulación durante el día. A veces los niños especiales necesitan rutinas más tranquilas». Elena frunció el ceño ante el término «niños especiales» y la implicación de que sus actividades eran demasiado estimulantes. «Voy a ver cómo está», dijo Elena, dirigiéndose hacia las escaleras. «En realidad», intervino Magdalena, «pensé que tal vez hoy yo podría pasar tiempo con Sebastián, para conocerlo mejor. Como familia». Elena se detuvo en las escaleras. «Por supuesto. ¿Prefieren que regrese más tarde?» Ricardo se encontró en una posición incómoda. Parte de él quería que Elena se quedara, pero las palabras de Magdalena sobre la dependencia lo habían hecho dudar. «Tal vez sería bueno que Sebastián pase tiempo con su tía», dijo finalmente. Elena asintió, pero Ricardo notó el destello de dolor en sus ojos. «Entiendo. ¿Debo regresar mañana?» «Por supuesto», respondió Magdalena antes de que Ricardo pudiera hablar. «Pero tal vez un poco más tarde. Digamos las 10». Elena se despidió y se fue, y Ricardo se quedó con la sensación de que había tomado una decisión equivocada. El día con Magdalena y Sebastián fue un desastre silencioso. Magdalena intentó recrear algunas de las actividades que había visto hacer a Elena, pero todo salía forzado y poco natural. Cuando trató de leer cuentos, su voz carecía de la expresividad que hacía que Sebastián se emocionara. Cuando intentó juegos táctiles, los materiales eran inadecuados y las explicaciones confusas. Pero lo más perturbador era la forma en que Magdalena hablaba de Elena cuando Sebastián no estaba escuchando directamente. «¿Sabes que encontré esto en la habitación de huéspedes?» Magdalena mostró a Ricardo un pequeño frasco de pastillas. «Son antidepresivos, a nombre de Elena». Ricardo tomó el frasco, confundido. «¿Esto estaba en la habitación de huéspedes?» «En el baño. Supongo que los dejó allí por error». Magdalena pausó dramáticamente. «¿Sabías que Elena tiene problemas de salud mental?» «Tener depresión no es un crimen, Magdalena». «Por supuesto que no. Pero, ¿no crees que es algo que deberías saber sobre alguien que cuida a tu hijo? ¿Qué pasa si tiene una crisis y Sebastián está con ella?» La duda crecía en la mente de Ricardo como una mala hierba. Elena nunca había mencionado problemas de salud mental. ¿Qué más no sabía sobre ella?
Por la tarde, mientras Sebastián dormía su siesta, Magdalena siguió plantando más semillas de desconfianza. «He estado observando cómo interactúa Elena con Sebastián», dijo mientras organizaba papeles en el escritorio de Ricardo. «¿Has notado cómo siempre lo toca?» «¿Qué quieres decir?» «Le toca las manos, los brazos, incluso la cara a veces. Sé que con niños ciegos el tacto es importante, pero hay límites profesionales, ¿no crees?» Ricardo nunca había pensado en las interacciones físicas entre Elena y Sebastián como inapropiadas, pero bajo la luz que Magdalena las presentaba, comenzaron a parecer cuestionables. «Además», continuó Magdalena, «ayer la escuché hablándole sobre nuestros secretos especiales y cosas que solo ellos dos entienden. Eso me preocupa un poco. ¿Estás insinuando que Elena...?» «No estoy insinuando nada. Solo digo que como padre debes estar atento a estas cosas». Cuando Elena regresó al día siguiente, Ricardo la recibió con una frialdad que ella notó inmediatamente. «¿Ocurre algo, señor Mendoza?» «Necesitamos hablar sobre los límites profesionales». Elena parpadeó confundida. «¿Límites profesionales?» «El contacto físico con Sebastián, los secretos especiales que comparten, y necesito saber sobre cualquier condición médica que pueda afectar tu trabajo». Elena se puso pálida. «No entiendo de dónde vienen estas preguntas». «Solo respóndelas, por favor». Elena respiró profundo. «El contacto físico con Sebastián es parte de las técnicas de enseñanza para niños ciegos. Siempre es apropiado y necesario. Los secretos son juegos de imaginación, como cuando fingimos que somos exploradores. Y sí, tomo medicación para la ansiedad, algo que desarrollé después del incidente en mi trabajo anterior. ¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque no pensé que fuera relevante, y porque la gente tiende a discriminar contra quienes buscan ayuda de salud mental». Ricardo se sintió terrible por sus sospechas, pero la semilla de duda ya había sido plantada. Durante los días siguientes, comenzó a observar cada interacción entre Elena y Sebastián con ojos críticos. Magdalena había logrado su primer objetivo, crear distancia entre Ricardo y Elena. El segundo objetivo era aún más siniestro, alejar a Sebastián de Elena también. «¿Sabes, Sebastián?», dijo Magdalena una tarde mientras Elena estaba en el jardín. «Elena me contó que está pensando en mudarse pronto». Sebastián se tensó inmediatamente. «¿Se va a ir?» «Bueno, ella tiene su propia vida. Tal vez quiera formar una familia propia algún día». Pero ella dijo que... «¿Qué dijo, cariño?» «Que siempre iba a estar aquí para mí». Magdalena suspiró dramáticamente. «Los adultos a veces dicen cosas que no pueden cumplir. Es mejor no apegarse demasiado a las personas que pueden irse». Sebastián se quedó callado el resto de la tarde, y cuando Elena intentó jugar con él, respondía con menos entusiasmo de lo usual. «¿Estás bien, pequeño?», preguntó Elena. «¿Te vas a ir pronto?» Elena se sorprendió por la pregunta. «¿Por qué preguntas eso?» Solo quería saber». Elena miró hacia la casa, donde Magdalena los observaba desde la ventana de la cocina, y comenzó a entender lo que estaba pasando. La guerra por el corazón de esta familia había comenzado oficialmente, y Magdalena estaba ganando las primeras batallas. La revelación llegó por accidente, a las 2 de la madrugada, cuando Ricardo despertó sediento y bajó a la cocina por un vaso de agua. La luz del estudio estaba encendida, y pudo escuchar la voz de Magdalena hablando por teléfono. Algo en su tono, calculador, frío, completamente diferente a la dulzura que usaba durante el día, lo hizo detenerse en el pasillo. «Ya está funcionando. Ricardo está empezando a dudar de ella, y el niño se está distanciando también». Ricardo se pegó a la pared conteniendo la respiración. «No, no tan rápido. Tengo que ser cuidadosa. Si empujo demasiado fuerte, Ricardo sospechará». «Sí, ya revisé. La herencia familiar que Ricardo recibió el año pasado es aún más grande de lo que pensábamos. 50 millones, no los 20 que creíamos inicialmente». El corazón de Ricardo se aceleró. ¿Herencia familiar? Él no había recibido ninguna herencia el año pasado. El plan es simple. Primero elimino a la empleada entrometida. Luego me posiciono como la única figura materna confiable para el niño. Ricardo es vulnerable.
especialmente cuando se trata de la memoria de Carmen. Una vez que esté completamente dependiente de mí. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Por supuesto que puedo actuar como Carmen. Somos gemelas idénticas, ¿recuerdas? Él ya está proyectando sus sentimientos hacia ella en mí. Solo necesito un poco más de tiempo para... Magdalena pausó y Ricardo escuchó pasos acercándose a la puerta del estudio. Se escondió rápidamente detrás de la esquina del pasillo. Te llamo mañana. Y recuerda, si algo sale mal, tenemos el plan B. Los accidentes pasan, especialmente a empleadas domésticas que meten la nariz donde no deben. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Plan B? ¿Accidentes? Esperó hasta que Magdalena subiera las escaleras antes de regresar silenciosamente a su habitación. Se quedó despierto el resto de la noche, las piezas del rompecabezas encajando en su mente con una claridad aterradora. Magdalena no había regresado por amor familiar, había regresado por dinero y estaba dispuesta a lastimar a Elena, posiblemente algo peor, para conseguirlo. Al amanecer, Ricardo tomó una decisión. Necesitaba investigar a Magdalena tan minuciosamente como había investigado a Elena, y necesitaba proteger a su hijo y a Elena hasta que pudiera exponer la verdad. Pero tenía que ser cuidadoso. Si Magdalena sospechaba que él sabía algo, podría acelerar cualquier plan que tuviera. Esa mañana Ricardo actuó normalmente durante el desayuno, aunque observó a Magdalena con nuevos ojos. Notó cómo sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos, cómo hablaba de Elena con veneno sutil, cómo tocaba objetos de la casa como si ya fueran suyos. «¿Sabes qué, Ricardo?», dijo Magdalena mientras untaba mermelada en una tostada. «Estuve pensando en la educación de Sebastián. Un niño con sus limitaciones necesita escuelas especializadas. Sebastián está bien aquí en casa. Por ahora sí, pero eventualmente necesitará interacciones con otros niños, terapias profesionales. Hay una excelente institución en Suiza». «¿Suiza?». Ricardo casi se atragantó con su café. «Sí, es cara, pero obviamente el dinero no es problema para ti. Y lo mejor es que estoy muy familiarizada con el programa. Podría acompañar a Sebastián, asegurarme de que esté bien cuidado». Ricardo se dio cuenta de que Magdalena estaba planeando llevarse a Sebastián fuera del país, lejos de cualquier persona que pudiera interferir con sus planes. «Es una idea interesante, pero Sebastián está progresando muy bien aquí. Gracias a mí», dijo Magdalena con una sonrisa que no engañaba a nadie. «Desde que llegué, ha estado mucho más estable, menos dependiente de influencias externas». Cuando Elena llegó esa mañana, Ricardo notó inmediatamente que algo estaba mal. Tenía ojeras profundas y parecía nerviosa. «Buenos días», dijo Elena, pero evitó la mirada de Ricardo. «Elena, ¿te encuentras bien?». «Sí, solo una mala noche». Magdalena apareció en la cocina como si hubiera estado esperando esta conversación. «Buenos días, Elena. ¿Te ves cansada?». «Estoy bien, gracias». «¿Sabes? Anoche escuché ruidos extraños afuera. ¿No vivías por esta zona?». Elena se tensó inmediatamente. «¿Qué tipo de ruidos?». «Oh, probablemente nada. Tal vez un gato o algo así. Pero me hizo pensar en lo peligroso que puede ser para una mujer joven vivir sola». El mensaje subliminal era claro. Magdalena sabía dónde vivía Elena, y Elena lo entendió perfectamente. «Sebastián está esperándote en la biblioteca», dijo Ricardo rápidamente, queriendo sacar a Elena de la presencia de Magdalena. Cuando Elena se fue, Magdalena se dirigió a Ricardo con una expresión preocupada. «¿Notaste que Elena parecía asustada? Un poco cansada, tal vez». «¿Sabes? He estado pensando en lo que hablamos sobre sus antidepresivos. ¿No te parece extraño que una persona con problemas de salud mental se ponga tan ansiosa de repente?» Ricardo sintió que Magdalena estaba sembrando las bases para culpar a Elena de algo que aún no había pasado. Las personas con ansiedad tienen días difíciles. Es normal. Por supuesto. Pero cuando se trata de la seguridad de Sebastián, Magdalena dejó la frase colgando en el aire. Durante los días siguientes, Ricardo observó cómo Magdalena intensificaba su campaña contra Elena.
Las insinuaciones se volvieron más directas, las coincidencias más frecuentes. Elena encontró la puerta de su apartamento forzada, aunque nada había sido robado. Su carro tenía un rasguño nuevo cada pocos días. Comenzó a recibir llamadas telefónicas a altas horas donde nadie hablaba al otro lado de la línea. En el trabajo, Elena se volvía cada vez más cautelosa, mirando por encima del hombro, sobresaltándose con ruidos inesperados. Sebastián notó el cambio inmediatamente. «Elena está triste», le dijo a Ricardo una tarde. «Su voz suena diferente cuando cree que no estoy escuchando». «¿Diferente cómo?» «Como si tuviera miedo». Magdalena, por supuesto, tenía una explicación. Los trabajadores con problemas de salud mental a menudo desarrollan paranoia, le explicó a Ricardo. Especialmente cuando están bajo estrés. Puede que esté imaginando amenazas que no existen. Pero Ricardo había visto la puerta forzada del apartamento de Elena cuando la había acompañado a recoger algunas cosas. No era imaginación. El punto de quiebre llegó cuando Magdalena le mostró a Ricardo lo que afirmaba era una carta que Elena había dejado en el escritorio del estudio. «Encontré esto esta mañana», dijo Magdalena con expresión preocupada. La carta, escrita en una letra que se parecía vagamente a la de Elena, hablaba de sentimientos románticos hacia Ricardo y de querer reemplazar a la madre que Sebastián nunca tuvo. «Esto explica mucho», dijo Magdalena tristemente. «La pobre está obsesionada contigo. Probablemente ve a Sebastián como una manera de formar la familia que nunca tuvo». Ricardo estudió la carta cuidadosamente. Algo en la escritura le parecía familiar, pero no de Elena. «¿Estás segura de que Elena escribió esto? ¿Quién más podría haberlo hecho? Y explicaría por qué se está volviendo tan inestable desde que llegué. Ve que su plan no está funcionando». Esa noche, mientras Magdalena creía que él estaba durmiendo, Ricardo bajó al estudio y examinó la carta bajo una lupa. En el escritorio encontró otros papeles con la letra de Magdalena de cuando había estado ayudando con correspondencia. La similitud era inconfundible. Magdalena había falsificado la carta. Al día siguiente, Ricardo tomó la decisión más difícil de las últimas semanas. Tenía que advertir a Elena sobre el peligro que corría, pero no podía hacerlo desde la casa donde Magdalena podría escuchar. «Elena, ¿podrías acompañarme a la ferretería esta tarde? Necesito ayuda eligiendo materiales para un proyecto con Sebastián». Elena lo miró extrañada. Nunca antes había pedido su ayuda para mandados, pero asintió. Una vez en el carro, lejos de la casa, Ricardo se dirigió a Elena con urgencia. «Elena, necesito que me escuches muy cuidadosamente. Creo que estás en peligro». Elena se tensó inmediatamente. «¿Qué tipo de peligro?» «Magdalena, escuché una conversación telefónica donde hablaba de planes para lastimarte. Mencionó algo sobre accidentes». Elena se puso pálida. Lo sabía. Sabía que ella estaba detrás de todo lo que ha estado pasando. ¿Todo qué? Elena le contó sobre la puerta forzada, los rasguños en el carro, las llamadas nocturnas. También le contó sobre las mentiras que Magdalena le había dicho a Sebastián sobre Elena planeando irse. «¿Por qué no me dijiste nada de esto antes?» «Porque pensé que no me creerías. Magdalena es familia, yo solo soy una empleada». Ricardo sintió una punzada de culpa. Elena tenía razón. Había estado tan influenciado por las manipulaciones de Magdalena que probablemente no le habría creído. «Elena, hay algo más. Magdalena mencionó una herencia que supuestamente recibí el año pasado, 50 millones, pero yo nunca recibí ninguna herencia». Elena frunció el ceño. «Entonces, ¿de dónde sacó esa información?» «No lo sé, pero creo que todo esto tiene que ver con dinero. Magdalena cree que tengo una fortuna que no tengo, y está dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirla». Se detuvieron en un semáforo en rojo, y Ricardo miró a Elena seriamente. «Necesito que tengas mucho cuidado, y necesito que me ayudes a exponer lo que Magdalena realmente está haciendo antes de que sea demasiado tarde». Elena asintió, pero sus ojos mostraban el miedo que había estado tratando de ocultar. «¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle a Magdalena la oportunidad de mostrarnos quién realmente es. Y cuando lo haga,
Nos aseguraremos de que Sebastián esté seguro y que ella no pueda lastimar a nadie más. Pero mientras regresaban a casa, ninguno de los dos se dio cuenta del carro que los había estado siguiendo, con Magdalena al volante, observando su conversación privada con una sonrisa helada. El enfrentamiento final llegó de la manera más inesperada, a través de los oídos extraordinarios de Sebastián. Era viernes por la noche y Ricardo había fingido dolor de cabeza para retirarse temprano, dejando a Magdalena sola en la sala. Desde su habitación, con la puerta entreabierta, podía escuchar cuando ella hiciera otra de sus llamadas telefónicas reveladoras. No tuvo que esperar mucho. A las 11 de la noche, escuchó la voz de Magdalena filtrándose desde la biblioteca. Ya es hora de acelerar las cosas. Elena está volviéndose demasiado sospechosa y creo que Ricardo está empezando a dudar de mí. Ricardo se levantó silenciosamente y se acercó a las escaleras, pero lo que no sabía era que Sebastián también había despertado. El niño, acostumbrado a moverse por la casa en silencio durante la noche, había salido de su habitación siguiendo el sonido de la voz desconocida de su tía. El accidente tiene que parecer natural, un resbalón en las escaleras, tal vez, o un problema con el carro cuando regrese a su apartamento. Sebastián se había posicionado en el rellano del segundo piso, donde podía escuchar claramente, pero sin ser visto. Sus habilidades auditivas desarrolladas captaron cada palabra con una claridad que helaba la sangre. Una vez que Elena esté fuera del camino, puedo consolidar mi posición. Ricardo está emocionalmente vulnerable y el niño necesita una figura materna. Solo tengo que ser paciente un poco más. Ricardo estaba a punto de bajar para confrontar a Magdalena cuando escuchó pasos pequeños en las escaleras. Sebastián bajaba lentamente, guiándose por la barandilla, dirigiéndose directamente hacia la biblioteca. El corazón de Ricardo se detuvo. Si Magdalena veía a Sebastián ahora, si se daba cuenta de que el niño había escuchado, después de todo, ¿quién va a cuestionar la palabra de la hermana gemela de la difunta esposa? Especialmente cuando tengo documentación que prueba que Elena era mentalmente inestable. Sebastián llegó a la puerta de la biblioteca y se detuvo. Ricardo pudo ver desde las escaleras cómo su hijo pequeño procesaba lo que estaba escuchando, cómo su expresión pasaba de confusión a horror. «Tía Magdalena». La voz de Sebastián cortó la conversación telefónica como un cuchillo. Ricardo escuchó el sonido del teléfono cayendo al suelo. «Sebastián, cariño, ¿qué haces despierto?» La voz de Magdalena había cambiado instantáneamente a la dulzura falsa que usaba durante el día, pero Sebastián ya había escuchado demasiado. «¿Vas a lastimar a Elena?» Hubo un silencio tenso antes de que Magdalena respondiera. «Por supuesto que no, amor. ¿Por qué preguntarías algo así? Te escuché hablando por teléfono. Dijiste algo sobre un accidente». Ricardo comenzó a bajar las escaleras silenciosamente, preparándose para intervenir si era necesario. «Oh, eso». Magdalena se rió, pero la risa sonaba forzada incluso para Ricardo. «Estaba hablando sobre una película que vi. Solo era ficción». «No». La voz de Sebastián era firme, más madura de lo que Ricardo había escuchado nunca. «Conozco la diferencia entre ficción y realidad. Dijiste Elena, específicamente, y dijiste que eras la hermana gemela de mi mami». Ricardo se congeló en las escaleras. Sebastián había captado más detalles de los que cualquiera habría esperado. «Sebastián, creo que escuchaste mal». «No escuché mal». Sebastián entró completamente a la biblioteca. «Tengo muy buen oído. Es lo que mejor hago. Y sé cuando alguien está mintiendo». Ricardo decidió que era momento de actuar. Bajó las escaleras rápidamente y apareció en la puerta de la biblioteca. «¿Qué está pasando aquí?» Magdalena se volteó hacia él, y por primera vez Ricardo vio pánico real en sus ojos. «Ricardo, qué bueno que estés aquí. Sebastián bajó y me preocupa que pueda estar teniendo algún tipo de episodio. Está diciendo cosas extrañas sobre conversaciones que nunca ocurrieron». Pero Ricardo miró a su hijo, de pie en el centro de la habitación, con una postura que mostraba determinación en lugar de confusión. «Sebastián, ¿qué escuchaste exactamente?» «Papi,
La tía Magdalena estaba hablando por teléfono sobre lastimar a Elena. Dijo algo sobre hacer que pareciera un accidente, y dijo que era la hermana gemela de mami. Sebastián, cariño, estás confundido, comenzó Magdalena. No estoy confundido. La voz de Sebastián se alzó por primera vez desde que Ricardo lo conocía. Sé lo que escuché, y sé que Elena nunca me mentiría como tú lo haces. Ricardo se acercó a su hijo y se arrodilló a su altura. Sebastián, ¿hay algo más que quieras contarme? El niño asintió, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos ciegos. La tía Magdalena me dijo que Elena se iba a ir pronto, pero cuando le pregunté a Elena, ella parecía sorprendida y me dijo que nunca se iría sin decírmelo primero. ¿Algo más? Sí. La tía Magdalena huele diferente a como huele mami en sus cosas. Mami olía a flores y dulce. La tía Magdalena huele a algo amargo, como medicina. Ricardo miró a Magdalena, quien había palidecido considerablemente. Magdalena, creo que tenemos que hablar honestamente. No hay nada de qué hablar. Es la palabra de un niño confundido contra... No estoy confundido, gritó Sebastián. Y ya no me das miedo. El grito de Sebastián llenó la casa, y en ese momento se escuchó la puerta principal abrirse. Elena había llegado. Ricardo le había dado una llave de emergencia después de su conversación en el carro. ¿Qué está pasando? Elena apareció en la puerta de la biblioteca, jadeando como si hubiera corrido. Elena, dijo Sebastián, volteándose hacia su voz. La tía Magdalena quiere lastimarte. Elena miró entre Sebastián, Ricardo y Magdalena, entendiendo inmediatamente que la crisis que habían estado temiendo finalmente había llegado. ¿Es cierto?, preguntó Elena, dirigiéndose directamente a Magdalena. Magdalena se enderezó y por primera vez dejó caer completamente la máscara de dulzura. ¿Sabes qué? Sí, es cierto, estoy harta de fingir. La transformación fue completa. La voz de Magdalena se volvió áspera, sus facciones se endurecieron y toda pretensión de cariño familiar desapareció. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo? Magdalena se dirigió a Elena con veneno puro. Llegaste aquí con tu actuación de santa, pensando que podrías robarme lo que me pertenece por derecho. No le pertenece nada a usted, respondió Elena firmemente. Claro que sí. Ricardo debería haber sido mío desde el principio. Carmen me lo robó igual que tú estás tratando de robármelo ahora. Ricardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué quieres decir con que debería haber sido tuyo? Magdalena se rió amargamente. ¿De verdad crees que fue coincidencia que Carmen y tú se conocieran? Yo te vi primero, Ricardo, en esa conferencia de negocios hace 10 años. Yo estaba planeando acercarme a ti, pero Carmen se me adelantó. Eso es enfermizo, Magdalena. ¿Enfermizo? ¿Sabes qué es enfermizo? Ver a mi hermana vivir la vida que debería haber sido mía. Ver cómo te casabas con ella, cómo construían esta casa hermosa, cómo hablaban de tener hijos juntos. Elena se acercó instintivamente a Sebastián, quien había comenzado a temblar. ¿Y por eso regresaste ahora?, preguntó Ricardo. Regresé porque finalmente era mi turno. Carmen ya no estaba en el camino, tú estabas soltero, y había un niño que necesitaba una madre. Todo estaba perfectamente alineado hasta que esta intrusa apareció. Magdalena señaló a Elena con desprecio. Pero no hay ninguna herencia, dijo Ricardo. No tengo 50 millones. Magdalena parpadeó, confundida por primera vez. ¿Qué? Te escuché por teléfono hablando de una herencia de 50 millones que supuestamente recibí. Pero no existe tal herencia. La confusión en el rostro de Magdalena se transformó lentamente en una comprensión horrible. No tienes 50 millones. No. Magdalena se quedó callada por un momento, procesando esta información. Luego se rió, pero era una risa quebrada, histérica. ¿Quieres decir que he estado desperdiciando meses planeando esto por nada? ¿Meses? Elena se tensó. ¿Has estado planeando esto desde hace meses? Magdalena la miró con ojos llenos de odio. Desde que vi tu fotografía en las redes sociales de Ricardo. Sí, él te mencionó en una publicación sobre la maravillosa nueva ayuda de Sebastián. Vi cómo lo mirabas en las fotos,
Vi cómo Sebastián sonreía contigo. Usted está enferma, susurró Elena. Yo no estoy enferma. Estoy cansada de que otras personas tomen lo que me pertenece. Magdalena se dirigió hacia el escritorio, donde Ricardo sabía que guardaba un abrecartas metálico. «Pero ¿sabes qué?», continuó Magdalena, su voz volviéndose peligrosamente tranquila. «Todavía puedo tener lo que quiero. Incluso sin herencia, Ricardo, tienes una vida cómoda. Y una vez que Elena esté fuera del camino...» Magdalena tomó el abrecartas. «¡Elena!», gritó Sebastián. Pero Elena ya se había movido, poniéndose entre Magdalena y Sebastián. «Si quiere lastimar a alguien», dijo Elena con voz firme, «tendrá que pasar por encima de mí primero». Ricardo se dirigió hacia el teléfono para llamar a la policía, pero Magdalena se interpuso en su camino. «No creo que sea una buena idea, Ricardo». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Sebastián, que había estado temblando de miedo, de repente se enderezó. «Papi», dijo con una voz clara y determinada, «ahora entiendo por qué Elena me enseñó a conocer todas las habitaciones de la casa». Y sin más advertencia, Sebastián comenzó a moverse por la biblioteca, con una precisión que sorprendió a todos, incluyendo a Magdalena. El niño se dirigió directamente al estante, donde sabía que Ricardo guardaba su teléfono secundario, lo tomó, y con la destreza que solo un niño ciego desarrolla, marcó 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? La voz del operador se escuchó clara a través del altavoz del teléfono que Sebastián sostenía con manos firmes. «Mi nombre es Sebastián Mendoza», dijo el niño con una calma que sorprendió a todos en la habitación. «Una mujer está amenazando a mi familia con un cuchillo en mi casa». Magdalena se quedó paralizada, mirando a este niño de 7 años que había navegado por la biblioteca con precisión militar para llegar al teléfono. «¿Puedes darme tu dirección, Sebastián?», preguntó el operador. Sebastián recitó la dirección completa sin vacilar. Luego agregó: «La mujer se llama Magdalena Ruiz. Ha estado amenazando a Elena Vázquez y acaba de confesar que quiere lastimarla. ¿Sigues en peligro inmediato?». «Sí. Ella tiene un abrecartas y está bloqueando la salida». Ricardo miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Este era el mismo niño que hace meses había estado retraído y silencioso, y ahora estaba manejando una crisis con una madurez que muchos adultos envidiarían. «Unidades en camino, Sebastián. Quédate en línea conmigo. ¿Hay algún lugar seguro donde puedan refugiarse?». Magdalena, dándose cuenta de que su situación se había vuelto desesperada, hizo un movimiento hacia Elena con el abrecartas levantado. «Si no puedo tenerlo, tú tampoco podrás». Pero Elena había aprendido más que técnicas narrativas durante sus años trabajando con niños especiales. Había tomado clases de defensa personal después del incidente en su trabajo anterior. Cuando Magdalena se acercó, Elena se movió con una agilidad que tomó a todos por sorpresa. Esquivó el abrecartas, tomó el brazo de Magdalena y, usando el impulso de la mujer contra ella misma, la derribó al suelo. El abrecartas salió volando y se deslizó bajo el sofá. «Papá», gritó Sebastián, «Elena necesita ayuda». Ricardo se acercó rápidamente y ayudó a inmovilizar a Magdalena, quien luchaba y gritaba como una persona que había perdido completamente el control. «Esto no puede estar pasando. Era mi turno. Era mi momento». En la distancia, el sonido de sirenas se acercaba rápidamente. «Sebastián», dijo Elena, respirando agitadamente. «¿Estás bien?». «Estoy bien. ¿Y tú?». «Estoy perfectamente bien, gracias a ti». Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la habitación tensa. «Elena me enseñó que conocer bien mi casa podía salvarme algún día. No pensé que sería tan pronto». Cuando la policía llegó, encontraron a Magdalena esposada con las corbatas de Ricardo, sentada en el suelo y murmurando incoherencias sobre años perdidos y oportunidades robadas. El detective a cargo, un hombre mayor llamado Hernández, escuchó pacientemente mientras Ricardo, Elena y Sebastián relataban los eventos de las últimas semanas. «¿El niño fue quien llamó al 911?», preguntó el detective, claramente impresionado.
Sí, respondió Ricardo con orgullo. Mi hijo salvó nuestras vidas esta noche. Son acusaciones muy serias, dijo el detective mientras tomaba notas. Amenazas, acosamiento, intento de agresión. ¿Tienen alguna evidencia de las actividades previas? Elena sacó su teléfono. Tengo fotos de mi puerta forzada, los rasguños en mi carro y los registros de llamadas acosadoras. Ricardo agregó. Y yo escuché personalmente a Magdalena hablando por teléfono sobre planes para lastimar a Elena. Puedo declarar bajo juramento. ¿Y la carta falsa que mencionaron? Ricardo fue al escritorio y recuperó la carta que Magdalena había fabricado, junto con ejemplos de su letra real para comparación. Tenemos suficiente para proceder, confirmó el detective Hernández. Señora Ruiz, está bajo arresto por amenazas criminales, acosamiento, allanamiento de morada e intento de agresión con arma. Mientras esposaban a Magdalena y la llevaban hacia la puerta, ella se volteó hacia Ricardo una última vez. Esto no termina aquí, Ricardo. Siempre voy a estar ahí esperando. Carmen está muerta, pero yo estoy viva. ¿No significa eso algo? Significa que necesitas ayuda profesional, respondió Ricardo firmemente. Espero que la recibas. Después de que se llevaron a Magdalena y terminaron de tomar declaraciones, la casa finalmente quedó en silencio. Sebastián se acercó a Elena, quien estaba sentada en el sofá, todavía procesando todo lo que había pasado. Elena, ahora que la tía Magdalena se fue, ¿vas a quedarte? Elena miró a Ricardo incierta sobre cómo responder. Sebastián, dijo Ricardo, acercándose y sentándose junto a ellos, necesito decirte algo importante. Elena nunca planeó irse. Magdalena inventó esa historia para asustarte. Lo sabía, dijo Sebastián con confianza. Elena nunca miente. ¿Cómo estás tan seguro?, preguntó Elena. Porque cuando las personas mienten, su voz cambia un poquito. Tú nunca cambias tu voz conmigo, excepto cuando estás haciendo personajes en los cuentos. Ricardo se dio cuenta de que su hijo había desarrollado habilidades de percepción que iban mucho más allá de compensar por su ceguera. Había aprendido a leer a las personas de maneras que los videntes ni siquiera consideraban. Elena, dijo Ricardo, tomando una decisión que había estado posponiendo desde hace semanas, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Durante todas estas semanas he estado pensando en ti como la empleada de Sebastián, pero eso no es lo que eres. Elena esperó, sin estar segura de hacia dónde se dirigía la conversación. Eres la mujer que trajo luz de vuelta a nuestra casa. Eres la persona que me enseñó a conectar con mi hijo. Eres familia. Familia. Si tú quieres serlo. Sebastián aplaudió con entusiasmo. Sí, Elena puede ser parte de nuestra familia. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Estás seguro, Ricardo? Ha sido un día muy intenso. Tal vez deberías pensarlo más. He estado pensándolo durante semanas. Esta noche solo confirmó lo que ya sabía. No quiero que seas empleada, Elena. Quiero que seas parte de nuestras vidas. ¿Qué tipo de parte?, preguntó Elena suavemente. Ricardo tomó sus manos entre las suyas. El tipo de parte que significa que nunca más tendrás que preocuparte por tener un lugar donde pertenecer. El tipo de parte que significa que Sebastián siempre tendrá a alguien que entiende su mundo especial. El tipo de parte que significa que yo no tendré que imaginar cómo sería mi vida sin ti. Elena miró entre Ricardo y Sebastián, este último sonriendo tan ampliamente que sus mejillas probablemente le dolían. ¿Es eso una propuesta?, preguntó Elena con una sonrisa tímida. Es una invitación a quedarte y ver hacia dónde nos lleva esta historia que estamos escribiendo juntos. Entonces sí, respondió Elena, me quedo. Sebastián se lanzó a abrazar a Elena y Ricardo se unió al abrazo familiar. ¿Sabes qué?, dijo Sebastián desde el centro del abrazo. Creo que mami estaría feliz de que Elena esté aquí. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Ricardo. Porque antes de que Elena llegara tú estabas triste todo el tiempo, incluso cuando pensabas que yo no me daba cuenta. Ahora ríes de verdad. Mami habría querido que fueras feliz. La sabiduría simple de Sebastián llenó la habitación con una calidez que ninguno de los tres había esperado encontrar después de una noche tan traumática.
Además, agregó Sebastián con una sonrisa traviesa, Elena hace voces mucho mejores para los cuentos que la tía Magdalena. Elena y Ricardo se rieron, y por primera vez en horas la casa se llenó de sonidos de alegría genuina en lugar de tensión y miedo. ¿Sabes qué necesitamos ahora?, dijo Elena. ¿Qué?, preguntaron Ricardo y Sebastián al unísono. Un cuento nuevo, uno sobre una familia que superó una gran aventura y encontró su final feliz. ¿Puedo ayudar a contarlo?, preguntó Sebastián. Por supuesto. Después de todo, fuiste el héroe de la historia. Sebastián se irguió con orgullo. Sí, y Elena fue la guerrera valiente, y papá fue el rey sabio que entendió todo justo a tiempo. Ricardo miró alrededor de la biblioteca, donde apenas una hora antes había temido por la seguridad de su familia, y ahora se había convertido en el lugar donde habían encontrado una nueva forma de estar juntos. Las amenazas habían terminado, los secretos habían sido revelados, y la justicia había prevalecido. Pero más importante que todo eso, una familia que había estado fragmentada había encontrado la manera de unirse, no solo por obligación o necesidad, sino por elección y amor. Y para un hombre que había pasado años preguntándose si alguna vez podría ser el padre que su hijo necesitaba, esa era la mayor victoria de todas. Un año después, el sonido del piano llenaba la casa como música celestial. Sebastián, ahora de 8 años, interpretaba una melodía que él mismo había compuesto, sus dedos danzando sobre las teclas con una confianza que habría sido impensable un año atrás. ¿Cómo se llama esta pieza?, preguntó Elena desde la puerta de la sala, cargando una bandeja con limonada fresca. La llamé La historia de nuestra familia, respondió Sebastián sin dejar de tocar. Empieza triste, como cuando papi estaba solo. Luego se vuelve bonita cuando tú llegaste. Después hay una parte un poco aterradora que es cuando la tía Magdalena estuvo aquí, y termina alegre porque ahora somos una familia de verdad. Elena sonrió, colocando la bandeja en la mesa. A pesar del tiempo transcurrido, todavía se sorprendía de la profundidad emocional que Sebastián podía expresar a través de la música. Es una composición hermosa, mi amor. La palabra amor salía naturalmente ahora. Elena había adoptado oficialmente a Sebastián 6 meses atrás, convirtiéndose legalmente en su madre. Pero en sus corazones había sido su hijo desde mucho antes de que existieran los papeles. ¿Dónde está papá?, preguntó Sebastián, terminando la melodía con un acorde que resonó por toda la habitación. Preparando una sorpresa en el jardín. ¿Qué tipo de sorpresa? Elena se acercó y se sentó junto a él en el banco del piano. ¿Recuerdas qué día es hoy? Sebastián sonrió ampliamente. El aniversario de cuando nos convertimos en familia oficial. Hace exactamente un año que la tía Magdalena se fue y tú dijiste que te quedarías para siempre. Exactamente. Y tu papá quería hacer algo especial para celebrarlo. ¿Puedo ir a ver? Claro, pero primero déjame contarte algo importante. Sebastián se giró hacia ella con atención completa. Había aprendido a reconocer el tono que Elena usaba cuando tenía noticias significativas. ¿Qué pasa? ¿Te gustaría tener un hermano o hermana? Los ojos de Sebastián se abrieron como platos. Vamos a... Sí, pequeño, vas a ser hermano mayor. Sebastián se lanzó a abrazar a Elena con tanta fuerza que casi la tira del banco. Voy a ser el mejor hermano mayor del mundo. Le voy a enseñar música y le voy a contar todos los cuentos que tú me contaste. Y si también nace sin poder ver, le voy a enseñar todos mis trucos. Elena sintió lágrimas de alegría en sus ojos. La generosidad natural de Sebastián nunca dejaba de asombrarla. ¿Papá ya sabe? Acabamos de confirmarlo esta mañana, por eso está preparando la sorpresa. En ese momento, Ricardo apareció en la puerta con tierra en las manos y una sonrisa que iluminaba toda su cara. ¿Ya le dijiste? Papá, voy a ser hermano mayor. Sebastián corrió hacia su padre, quien lo levantó en un abrazo que los envolvió a los dos. ¿Estás emocionado? Sí. ¿Cuándo llega el bebé? En unos 7 meses, explicó Ricardo. Tenemos mucho tiempo para prepararnos. ¿Y la sorpresa en el jardín? Ricardo miró a Elena con complicidad. Ah, sí. Ven a ver.
Los tres salieron al jardín trasero, donde Ricardo había estado trabajando toda la mañana. En el centro del espacio, que antes había sido solo césped, había un pequeño jardín circular con diferentes tipos de plantas aromáticas. «Es un jardín sensorial», explicó Ricardo. «Cada planta tiene una textura, aroma o sonido diferente cuando el viento las mueve. Pensé que sería perfecto para ti y para el bebé cuando crezca». Sebastián se acercó cuidadosamente al jardín y comenzó a explorar. «Lavanda, hierbabuena, y esta es... ¿romero? Muy bien, y mira esto». Ricardo guió a Sebastián hacia una sección donde había instalado una pequeña fuente con agua que goteaba suavemente sobre piedras. «El sonido del agua te va a ayudar a orientarte cuando estés jugando aquí. Y cuando tu hermano o hermana sea más grande, podrán jugar juntos en un lugar que fue hecho especialmente para ustedes». Sebastián se quedó callado por un momento, absorbiendo todo lo que estaba experimentando. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees que mami hubiera estado feliz con cómo resultó todo?» Ricardo miró a Elena, quien asintió alentadoramente. «Sebastián, creo que tu mami estaría más feliz de lo que podríamos imaginar. No solo porque encontramos el amor otra vez, sino porque tú te convertiste en el niño extraordinario que siempre supo que serías. ¿Y no estaría molesta porque Elena ocupa su lugar?» Elena se agachó al nivel de Sebastián. «Cariño, yo nunca podría ocupar el lugar de tu mamá. Ella siempre va a ser tu primera mamá, la que te dio la vida. Yo soy tu segunda mamá, la que tuvo la suerte de encontrarte cuando ya eras un niño maravilloso. ¿Puedo tener dos mamás entonces? ¿Una en el cielo y una aquí?» «Por supuesto que puedes», respondió Ricardo. «De hecho, creo que es perfecto que tengas dos mamás que te aman». Sebastián sonrió y se dirigió hacia el centro del jardín, donde había un banco pequeño que Ricardo había instalado esa mañana. «¿Puedo contarle a mi hermano sobre mami cuando nazca?» «Me encantaría que lo hicieras», dijo Elena. «Quiero que tu hermano o hermana conozca toda la historia de nuestra familia, incluso la parte sobre la tía Magdalena». Ricardo y Elena intercambiaron miradas. Habían hablado sobre esto varias veces durante el año. «Cuando sea más grande, sí», respondió Ricardo. «Pero vamos a enfocar más la historia en cómo nos encontramos unos a otros y menos en las personas que trataron de separarnos». «¿Sabes qué?», dijo Sebastián de repente. «Creo que voy a escribir un libro». «¿Un libro?» «Sí, sobre cómo las familias no siempre nacen completas, sino que a veces se van encontrando pedazo por pedazo hasta que encajan perfectamente». Elena sintió que el corazón se le derretía. Esa sería una historia hermosa. Y va a tener un final muy feliz, porque vamos a vivir felices para siempre, ¿verdad? Ricardo se sentó en el banco junto a Sebastián y atrajo a Elena para que se sentara al otro lado de su hijo. «Sebastián, no puedo prometerte que nunca tendremos problemas o días difíciles, pero puedo prometerte que siempre vamos a enfrentarlos juntos, como familia. ¿Y el bebé también va a ser parte del juntos?» «Especialmente el bebé», confirmó Elena. «Y tú vas a ser su hermano mayor, su protector y su primer maestro». Sebastián se recostó contra Elena completamente relajado. «¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?» «¿Qué?» «Que ya no tengo miedo de que se vayan. Antes siempre tenía miedo de que las personas que amaba desaparecieran. Pero ahora sé que el amor real no se va nunca». Las palabras de Sebastián flotaron en el aire del jardín como una bendición. Ricardo miró a su hijo. Este niño que había pasado de ser silencioso y retraído a ser sabio y confiado, y se dio cuenta de que el milagro no había sido solo que Elena llegara a sus vidas. El milagro había sido que todos habían aprendido a abrir sus corazones lo suficiente como para dejar que el amor entrara y se quedara. «¿Elena?», dijo Ricardo suavemente. «¿Hay algo más que quisieras agregar a nuestra celebración?» Elena sonrió misteriosamente. «Bueno, hay una cosa más». Se levantó del banco y caminó hacia la casa, regresando un momento después con una caja envuelta en papel dorado. «¿Qué es?», preguntó Sebastián emocionado. «Ábrela y verás». Sebastián desenvolvió cuidadosamente la caja y encontró dentro un juego de libros en braille. «¡Son cuentos!», exclamó pasando los dedos por las páginas. «Pero no son cuentos cualquiera.
Son las historias que tu mamá Carmen escribió cuando estaba embarazada de ti, explicó Elena. Tu papá las encontró en sus cosas guardadas y yo las mandé traducir a Braille para que puedas leerlas tú mismo. Sebastián se quedó callado por un momento, absorbiendo la magnitud del regalo. ¿Mami escribió cuentos para mí? Muchos, confirmó Ricardo. Y ahora puedes leerlos cuando quieras, y más adelante se los puedes leer a tu hermano. ¿Puedo leer uno ahora? Por supuesto. Sebastián abrió el primer libro y comenzó a leer en voz alta, sus dedos siguiendo las palabras en braille con fluidez. Había una vez un niño muy especial que podía ver cosas que otros no podían ver, no con los ojos, sino con el corazón. La voz de Sebastián se mezcló con el sonido del agua de la fuente y el aroma de las plantas del jardín. Ricardo y Elena escucharon en silencio mientras su hijo leía las palabras que su primera madre había escrito para él con tanto amor. Y en ese momento, sentados en el jardín bajo el cielo azul de la tarde, los tres supieron que habían encontrado algo que vale más que todo el dinero del mundo, una familia construida no solo por la sangre o la obligación, sino por la elección consciente de amarse unos a otros cada día. La historia había comenzado con lágrimas y pérdida, había navegado por amenazas y miedos, pero terminaba con la promesa más simple y poderosa de todas, que el amor, cuando es real y verdadero, siempre encuentra la manera de crear milagros. Y para un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero, para una mujer que había encontrado su propósito cuidando corazones rotos, y para un niño que había descubierto que sus diferencias eran en realidad superpoderes, este era el final más perfecto que cualquier cuento de hadas podría ofrecer. Fin.